A lo largo de los siglos han surgido grandes imperios y civilizaciones. Sus creadores han gobernado naciones, regiones y continentes durante cientos, incluso miles de años. Algunos de los grandes legados y logros de estos imperios se han perdido en el tiempo, pero de lo que han dejado en rocas y ruinas podemos rescatar sorprendentes historias. En el centro de Ámsterdam, en la Plaza Dam, se encuentra el Palacio Nacional, un edificio imponente que se ha mantenido por 4 siglos. Adentro hay una gran sala de recepción dorada y en su suelo de mármol una serie de mapas de un mundo nuevo. Un mundo descubierto por generaciones de exploradores y comerciantes neerlandeses. Hubo un milagro económico que solo explotó a finales del siglo XVI y en el XVII. Después de una sangrienta guerra contra España que duró 80 años, los Países Bajos, recién independizados, emergieron en el siglo XVII. Pronto su comercio, su ciencia, su armada y su arte fueron los más aclamados del mundo. Por esto los neerlandeses se hicieron famosos e infames en Europa, y es que toleraban todas las creencias. Se convirtió en la Edad de Oro neerlandesa y transformó a los Países Bajos en la superpotencia marítima y económica más importante. Tomaron lo que otros hicieron y lo mejoraron. No era una riqueza representada en grandes palacios, no era una sociedad dominada por la nobleza, ni siquiera por príncipes. ¿Cómo surgió el milagro neerlandés? ¿Y por qué una pequeña nación independiente con pocos recursos naturales se convirtió en la superpotencia del siglo XVII? Edad de Oro neerlandesa. Episodio 1. La revuelta de los Países Bajos y la guerra de los 80 años. En la primera mitad del siglo XVI, este hombre, el rey Carlos I de España, era el hombre más poderoso de Europa, pero Carlos I también era el emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V. Fruto de matrimonios dinásticos, centrado en ampliar las ambiciones europeas de la dinastía católica de los Habsburgo, Carlos en realidad nació en Bélgica y pasó la mitad de su vida aquí. Eso es algo que unía a la gente de los Países Bajos con él en un vínculo personal que luego no compartieron con su hijo Felipe II. Esa fue parte de la alienación que se desarrolló más tarde. Él, y no su hijo, fue quien inició las políticas religiosas represivas que resultaron incluso antes de la revuelta en la ejecución de más de 1000 personas por ser herejes protestantes. Fue un gran número, y esta cifra fue la tasa más alta que se ha visto de persecución en toda Europa. Carlos era el nieto de Fernando e Isabel, los monarcas católicos que habían enviado a Colón a sus viajes de descubrimiento. Además del vasto imperio ultramarino de España formado a raíz del descubrimiento de América por Colón, Carlos ahora se encontraba gobernando amplias extensiones de Europa, incluyendo el sur de Italia, Austria, el territorio actual de los Países Bajos y Bélgica. Pero el Sacro Imperio Romano también era un imperio católico aún gobernado por y bajo el control de la Inquisición. A lo largo del siglo XVI, el norte de Europa estaba sumido en la Reforma, convulsionado por las enseñanzas religiosas de Martín Lutero y sus seguidores. Aquí, en los Países Bajos, el conflicto era bastante intenso. Los 2 primeros mártires de la Reforma protestante fueron neerlandeses. Eran 2 monjes agustinos en Bruselas. El puerto de Amberes hoy en día sigue siendo uno de los más grandes del mundo, ocupando el 2º lugar en Europa y entre los 20 primeros a nivel mundial. La ciudad también es conocida por su industria y comercio de diamantes.
Se encuentra en el río Escalda, conectado al Mar del Norte a través del estuario del río Escalda Occidental. Está a unos 40 kilómetros al norte de Bruselas y a unos 15 kilómetros al sur de la frontera con los Países Bajos. Tras la colmatación del Svin y el consiguiente declive de la ciudad de Brujas en el siglo XV, la ciudad de Amberes cobró importancia. Amberes era la capital comercial de Europa e incluso algunos podrían decir que del mundo. Era un lugar dentro de los Países Bajos donde todos los hilos se unían. A finales del siglo XV, las casas comerciales extranjeras se trasladaron de Brujas a Amberes. La Bolsa de Amberes, construida por primera vez en 1531 y reconstruida en 1872, fue la primera bolsa de materias primas del mundo. Los prestamistas y financieros desarrollaron un gran negocio comerciando mercancías y prestando dinero en toda Europa. Amberes se convirtió en el centro de toda la economía internacional, la ciudad más rica de Europa en ese momento. La Edad de Oro de Amberes está muy vinculada con la era de la exploración. Durante la primera mitad del siglo XVI, los barcos portugueses descargaban su carga y la intercambiaban por textiles y productos metálicos. Los franceses llevaban vino. La mayoría de las exportaciones inglesas en ese momento eran lana y tela, y todo pasaba por Amberes. Lo que fuera, todo convergía ahí. Amberes se convirtió en la capital del azúcar en Europa, importando la materia prima desde las plantaciones portuguesas y españolas a ambos lados del Atlántico, refinándola y luego enviándola. Se estima que el puerto de Amberes generaba a la corona española 7 veces más ingresos que los obtenidos por la colonización española de las Américas. La ciudad atrajo a mercaderes y comerciantes de las repúblicas veneciana y genovesa, y con su política de tolerancia también llegaron un gran número de migrantes judíos de España y Portugal. Amberes experimentó 3 auges de su edad de oro, la primera basada en el mercado de la pimienta, el segundo impulsado por la planta americana procedente de Sevilla y el tercero basado en la industria textil. A principios del siglo XVI, Amberes representaba el 40% del comercio mundial. Hoy en día, los belgas celebran este momento crucial en su historia, el Festival Anual de Omegang, que conmemora la visita de Carlos V a Bruselas en 1549. Los espectadores quedan maravillados con los acróbatas en zancos y los magníficos trajes de época, siguiendo el festival hasta la impresionante plaza frente al Ayuntamiento de Bruselas. Pero durante el siglo XVI, la parte norte de los Países Bajos gobernados por España se volvió cada vez más protestante, específicamente calvinista, mientras que la gran mayoría, compuesta por las 10 provincias del sur, incluyendo Amberes, seguía siendo en su mayoría católicas. El hijo de Carlos, Felipe II, también un devoto católico, asumió el trono en 1560 al finalizar los 50 años del largo reinado de Carlos. No iba a olvidar tan fácil el legado de su padre, ni el papel importante de los Países Bajos en el gigantesco imperio español. Felipe II, en particular, estaba decidido a no gobernar a herejes. Consideraba que era contrario a su deber cristiano permitir la herejía. No se trataba solo de protestantes versus católicos. Aquellos que eran católicos y leales a la antigua iglesia a menudo eran católicos muy conservadores o católicos renacentistas, pero no eran el tipo de católicos reformistas militantes, como Felipe II en particular lo era. Carlos V fue hasta cierto punto tolerante con este creciente movimiento protestante, pero cuando esto se convirtió en un llamado a la independencia de España, desencadenó un largo periodo de conflicto conocido como la Guerra de los 80 años. Había una ley que te daba el derecho a ser juzgado por los magistrados de tu propia ciudad. Los magistrados, ellos no te condenarían a muerte y Felipe quería que fueras ejecutado, así que quitó esa jurisdicción de manos de los locales. No gobernaría de forma voluntaria sobre herejes. Sentía el deber de reprimir el protestantismo por el bien de su propia alma y también
por el cuidado de las almas de sus súbditos. El comportamiento de Felipe disgustó a las élites y a los nobles locales, entre ellos a Guillermo de Orange, un moderado que jugaría un papel clave en la revuelta de los Países Bajos. Era de confianza, era parte del sistema, era el noble más importante de los Países Bajos, el único que también era príncipe en su propio derecho de Principado de Orange. Esta fue una era de alto drama religioso caracterizada por la persecución e incluso tortura de aquellas consideradas brujas. El conflicto estalló en una revuelta abierta cuando Felipe intentó abolir todo el protestantismo. Una ola de violentos disturbios en 1566 se extendió de inmediato por todos los Países Bajos. Todo esto condujo a la introducción de lo que se llamó la Inquisición española, y Felipe insistió en ello. Esta es la Catedral de Amberes, que fue atacada durante lo que se conoció como la Furia Iconoclasta en 1566. Bildenstorm en neerlandés significa tormenta de imágenes o tormenta de estatuas, término utilizado para la destrucción de imágenes religiosas en iglesias y catedrales católicas. Destruyeron el arte católico y muchas formas de mobiliario y decoración eclesiástica en acciones tumultuosas de multitudes protestantes calvinistas. Antes habían surgido brotes similares como parte de la Reforma Protestante en el siglo en otras partes de Europa. Después de la furia iconoclasta, las autoridades españolas tomaron medidas para recuperar el control de los Países Bajos. Hoy en día, esta histórica iglesia se encuentra perdida y abandonada en una gran fosa hundida en medio del puerto de Amberes. Está registrada como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es curioso, pero fue el lugar del evento más destacable de este periodo, la batalla de Austerweel, en la cual las fuerzas españolas destruyeron a un ejército de calvinistas neerlandeses. Algunos ven esta batalla como el comienzo de la Guerra de los 80 años. Un ejército mercenario español sorprendió a una banda de rebeldes matando y capturando a casi todos ellos. Cientos murieron y los líderes rebeldes, incluido Guillermo de Orange, huyeron. En ese momento, el rey Felipe II envió a Fernando Álvarez de Toledo, el tercer duque de Alba, como gobernador general de los Países Bajos españoles. En 1568, el duque comenzó a trabajar y estableció un tribunal especial llamado el Tribunal de los Tumultos, apodado el Tribunal de Sangre. Su reinado de terror lo llevó a condenar a miles de personas a muerte. El centro histórico de Amberes, conocido como Groot Market, fue destruido casi por completo y luego reconstruido de forma minuciosa después de que los soldados españoles saquearan la ciudad, masacrando a 7.000 ciudadanos e incendiando 800 casas. La devastación provocó el declive de Amberes. El comercio con España se vio interrumpido y los comerciantes y negociantes se trasladaron a Ámsterdam. Guillermo de Orange se convirtió en el líder de los rebeldes y en 1579 las provincias del norte, prácticamente los Países Bajos actuales, anunciaron que se separaban de la corona española al firmar la Unión de Utrecht. Fue una estrategia muy inteligente por parte de los Habsburgo culpar a Guillermo de Orange. Si bien desempeñó un papel muy importante en este suceso, ese papel fue exagerado después, de hecho, por ambos lados. Los neerlandeses, en retrospectiva, casi lo coronaron y lo llamaron padre de la patria de ese nuevo país que surgió en las provincias del norte. Y los Habsburgo y los católicos en general lo acusaron de ser responsable de la revuelta y de la tragedia que luego siguió, así como de la pérdida de todas esas provincias para los Habsburgo. Y si no lo hubieran asesinado en 1584, podría haber tenido un impacto aún mayor del que tuvo. Guillermo fue declarado proscrito por Felipe II y en 1580 se ofreció una recompensa por su cabeza. Delft es una agradable ciudad neerlandesa, famosa por imitar cerámica después de que los comerciantes neerlandeses se convirtieran en los principales importadores europeos de la preciada porcelana china.
También es famosa por ser el hogar de Vermeer, el famoso artista neerlandés de la Edad de Oro, pero en 1580 también se convirtió en el refugio de Guillermo de Orange, ahora prófugo. Fue aquí, en el Prinsenhof, un palacio urbano construido en la Edad Media como un monasterio, donde fue abatido a tiros en el primer asesinato con pistola del mundo. Los agujeros en la pared causados por los disparos todavía son visibles. Según la tradición, los miembros de la familia Nassau eran sepultados en Breda, pero como esa ciudad estaba bajo el control español cuando asesinaron a Guillermo, fue sepultado aquí, en la nueva iglesia de Delft. Desde entonces, la mayoría de los miembros de la Casa de Orange, incluso todos los monarcas neerlandeses, también han sido sepultados aquí. Se les llamaba estatúderes. En un principio, eso significaba que se era un digno representante del rey y que se actuaba en nombre de él. Pero retuvieron ese cargo, incluso después de no tener un rey. Y esa persona provenía del linaje de Guillermo de Orange y desempeñaba el papel de sustituto de un príncipe con autoridad limitada. A pesar de sus impresionantes vitrales, la nueva iglesia de Delft estableció un tono que se volvería común en muchas iglesias neerlandesas. Desprovistas de una decoración lujosa, los interiores eran casi austeros. Después del asesinato de Guillermo, la división entre el norte y el sur se profundizó. La llegada de un gran número de tropas de España inició una campaña de reconquista. Los españoles capturaron muchas ciudades rebeldes en el sur: Maastricht, Tournai, Oudenaarde, Dunkerque, Brujas y Gante. Luego, en 1585, se lanzó un asedio a Amberes. Esta ciudad clave había cambiado de manos varias veces en los últimos 20 años. La ciudad aún estaba en manos de los neerlandeses y necesitaban reabastecerla a lo largo del río Escalda, su vía vital hacia el mar de la cual dependía su comercio. A lo largo de las vastas orillas del río se encuentran dos fortalezas que desempeñaron un papel fundamental en el asedio. En el lado norte del río se encontraba el fuerte Liefkenshoek, controlado por las fuerzas neerlandesas. Enfrente, en el lado sur del río, estaba el fuerte Lilo, controlado por los españoles. Los españoles estaban cercando la ciudad en este lado sur. Los neerlandeses intentaban abastecer a Amberes con mercancías, bienes y equipo militar a lo largo del río Escalda para que la ciudad pusiera resistencia contra el ejército español que estaba rodeando la ciudad. Mientras los neerlandeses intentaban reabastecer la ciudad a lo largo del río, los españoles erigieron un puente de barcos en el punto estratégico para cortar las líneas de suministro. Los neerlandeses enviaron barcos con fuego llamados Hellburners contra el puente de barcos, pero la línea española a través del río se mantuvo. Entonces, los españoles tenían un gran interés en bloquear el río Escalda. El río Escalda era crucial para Amberes y si se bloqueaba el río, quizás podrían asegurar la ciudad en algún momento, ¿sí? No podían sobrevivir sin tener acceso al mar. Y el ejército español tuvo un éxito en eso, así que en 1585 Amberes se rindió y los ejércitos españoles entraron y Amberes volvió a ser posesión de los Habsburgo españoles y así se mantendría durante los 2 siglos siguientes. Después de que los españoles retomaron Amberes, el liderazgo protestante se acercó a otros gobernantes protestantes en Europa, incluyendo a la reina Isabel I de Inglaterra, para formar una alianza. Incluso les ofrecieron un control efectivo de la nueva república. Ya habían ofrecido casi toda la soberanía al hermano del rey de Francia, quien la rechazó. Se la ofrecieron al rey de Francia, Enrique III, pero no la aceptó. También se la ofrecieron a Isabel de Inglaterra, quien ni siquiera quiso considerarla. Por supuesto, era una propuesta envenenada, por así decirlo. Venía con la eterna enemistad del gobernante más poderoso de Europa, con el ejército más grande y los recursos financieros más abundantes, es decir,
Felipe de España, por lo que ella tampoco aceptó la oferta. Después de la rendición de Amberes, los ciudadanos protestantes se trasladaron al norte. Las provincias costeras de Holanda y Zelanda habían sido importantes centros de la red comercial marítima europea durante siglos antes del dominio español. Ahora cobrarían aún más importancia para la recién independiente República de los Países Bajos. Eran un país de baja altitud con muy pocos recursos naturales propios, por lo tanto tenían que importar materias primas desde otros lugares. Lo más importante, los alimentos. En el caso de un país marítimo, los suministros navales. Así que los neerlandeses desde épocas tempranas lograron dominar el comercio del Báltico. El Mar del Norte y el Báltico eran en cierto sentido un sistema comercial y la geografía les otorgaba a los neerlandeses esa posición con una buena navegación hacia el Báltico. Así que importaron enormes cantidades de bienes asequibles y también voluminosos para sustentar su economía. Si se importaba grano, su tierra, Holanda, no tenía que cultivar su propio grano y podía dedicar sus energías económicas a empresas más rentables que solo la agricultura de subsistencia. Y eso ya se había desarrollado desde el siglo XV. Holanda fue uno de los primeros lugares en no depender por completo de sí mismo. La madera les permitió construir barcos de manera más económicas que en cualquier otro lugar y desarrollar un sector naviero grande y rentable en términos financieros. Muchos de los que se mudaron al norte se establecieron aquí en Ámsterdam. El que una vez fue un pequeño puerto se convertiría para 1630 en uno de los puertos y centros de comercio más importantes del mundo. Cuando Amberes cayó, cuando fue tomada o recuperada, mejor dicho, por el ejército de los Habsburgo, a los protestantes les dieron 4 años para vender sus propiedades y marcharse antes de tener que conformarse con el catolicismo si querían quedarse. La población de la ciudad se redujo casi a la mitad en una enorme diáspora durante la década de 1580. Ellos eran quienes tenían conexiones comerciales y conocimientos para llevar a cabo el comercio con el Mediterráneo, con el Levante, como se llamaba el Medio Oriente, y con las colonias españolas y portuguesas de igual forma. Había también importantes oleadas de refugiados que antes habían huido de la persecución, sobre todo los sefardíes de Portugal y España. La sinagoga portuguesa, también conocida como la Esnoga o Esnogue, era una sinagoga sefardí del siglo XVII en Ámsterdam, terminada en 1675. La Esnoga es la palabra en ladino, el idioma judeo-español de los sefardíes que significa sinagoga. La comunidad sefardí de Ámsterdam era una de las comunidades judías más grandes y ricas de Europa durante la Edad de Oro neerlandesa, y esta sinagoga de gran tamaño reflejaba eso. Ellos no se mostraban de forma abierta como judíos. Eran lo que se llamaban conversos, es decir, provenían de la península ibérica y tenían ascendencia judía desde mucho tiempo atrás, antes de 1492, cuando fueron convertidos por la fuerza al cristianismo. A partir de ese momento se consideraban cristianos. Algunos de forma sincera y otros eran judíos en secreto. Ellos trajeron sus conexiones ibéricas al milagro económico y a medida que se sentían seguros, se mostraban de forma más abierta como judíos. En la década de 1630 ya podían practicar el judaísmo de forma totalmente abierta. Llevaron consigo sus negocios, su capital y también a muchos artistas y artesanos hábiles emigraron a Ámsterdam. Así que Ámsterdam recibió en cierto sentido un gran beneficio, una bonanza de capital mercantil y habilidades que se desplazaron hacia el norte. Los neerlandeses pronto desarrollarían la industria naviera más grande de Europa.
Hablamos de decenas de miles de barcos que fueron construidos y mantenidos por los neerlandeses en el siglo XVII. Y no solo se utilizaron para la economía neerlandesa, sino también para transportar mercancías desde Francia a otras áreas del Mediterráneo, así que se convirtieron en una empresa de transporte que se podía contratar en otras partes de Europa. La cuota de tonelaje naviero de los neerlandeses en Europa superaba el promedio durante la primera mitad del siglo XVII. Ellos fueron capaces de ofrecer los costos de envío más bajos del mundo y sin duda de Europa. Los barcos además requerían de tripulaciones pequeñas. Un Floyd era una embarcación de carga revolucionaria. A diferencia de sus competidores, no estaba diseñado para ser un buque de guerra. Era más económico de construir, transportaba el doble de carga y podía ser manejado por una tripulación pequeña. La embarcación en forma de pera tenía una gran bodega de carga cerca de la línea de flotación y una cubierta estrecha por encima, en parte para evitar impuestos basados en el tamaño de la cubierta. El diseño del Floyd eliminaba por completo su armamento para maximizar el espacio de carga disponible. Otra ventaja era su poco calado, lo que permitía que la embarcación pudiera entrar y salir de puertos a los que otros barcos no podían llegar. Estaba equipado con velas cuadradas en 2 o 3 mástiles, que eran mucho más altos que los de otros galeones para permitir una mayor velocidad. Y las industrias nacionales como los astilleros y las refinerías de azúcar se expandieron, mientras que molinos como estos en Kinderdijk aseguraban que se utilizara cada vez más tierra, transformando lagos en pólders. Los molinos de viento siempre han desempeñado un papel importante en los Países Bajos, ya que gran parte del país se encuentra por debajo del nivel del mar, y se necesitan molinos de viento para drenar la tierra que está por debajo del nivel del mar. Así que era una máquina multifuncional que se utilizaba en una variedad de industrias. Sabemos por los relatos de viajeros que el paisaje que rodeaba Ámsterdam, sobre todo al norte de la ciudad, estaba repleto de molinos de viento en el siglo XVII. Sin duda era una zona industrial. Las imágenes que tenemos se ven bastante modernas en el sentido de que parece un gran complejo industrial. La energía económica era producida por estos molinos de viento a partir de la turba que era transportada por los canales a las ciudades. Mucho antes de que los ingleses comenzaran a quemar carbón para impulsar las máquinas de la revolución industrial, los neerlandeses quemaban turba para calentarse en los procesos industriales. La invención del aserradero impulsado por el viento permitió la construcción de una enorme flota de barcos para el comercio mundial y para la defensa militar de los intereses económicos de la nueva república. A diferencia de los molinos de viento de Kinderdijk, los molinos de viento de Saint-Séchans no se utilizaban para drenar agua. Esta era una enorme área industrial con miles de molinos de viento que aserraban madera de Escandinavia y fabricaban papel. Aún quedan aquí 16 molinos de viento. Estas son mis manos de trabajo. Sí, hacemos todo en el molino de viento con las manos. Así que cada día, cada mañana, subo las escaleras y miro dónde está el viento. Si tiro de esa gran rueda con la mano, transporto 15.000 kilos porque ese es el peso de la cabeza de la rueda principal incluido en el gran sistema. Y todas las mañanas eso es mi entrenamiento. Sí, en el año 1700 también era a mano, sí. De Cat, que significa el gato, fue construido en 1664 y aún produce pinturas y pigmentos de alta calidad. Estos se suministran a artistas y restauradores de todo el mundo. Además de pintura, el molino también produce tiza, pigmentos y aceites. Cuando se entra el molino, todo el edificio vibra con la molienda. La fuerza primigenia de su construcción ofrece una pista de por qué el molino ha existido durante tanto tiempo. Estaban a la vanguardia de una variedad de desarrollos tecnológicos que hacían que sus industrias y empresas económicas fueran más rentables que las de cualquier otro lugar. Pero también tenían este tipo de organización social y astucia. Y por supuesto ellos fueron quienes desarrollaron lo que se llama la primera corporación moderna, la Compañía de las Indias Orientales. En 1590, los barcos neerlandeses comenzaron a comerciar con Brasil y la costa de oro neerlandesa de África, para luego dirigirse hacia el Océano Índico y la fuente del lucrativo comercio de especias. Este edificio era la sede de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, que se convertirían en el equivalente del siglo XVII de una gigantesca corporación multinacional. En 1594,
Se había fundado la Compagnie van Ver, o Compañía de Tierras Distantes, con el objetivo de enviar 2 flotas a las Islas de Especias. Estos viajes llevaron a la fundación de varias compañías que competían por el comercio. Así, en 1602, se fundó la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, o VOC, financiada por acciones, lo que llevó al establecimiento de la primera bolsa de valores moderna. La compañía controló un monopolio neerlandés sobre el comercio asiático, el cual mantendría durante 2 siglos. En esta sala, los hombres que dirigían la compañía se reunían para tomar decisiones sobre la gigantesca red de comercio que habían establecido. La sala ha sido recreada en su forma original, con réplicas de las pinturas y mapas exactos que se encontraban en sus paredes. A la compañía se le otorgó la autoridad legal para establecer fortalezas y baluartes, firmar tratados, reclutar tanto un ejército como una armada y librar guerras defensivas. Las especias se importaban en grandes cantidades y generaban enormes ganancias debido a los esfuerzos y riesgos involucrados y a una demanda al parecer insaciable. Ellos desarrollaron formas de organización comercial que permitieron a más personas de las clases medias entrar, participar y comprar una acción, literalmente, en una empresa. No tenía que ser algo grandioso y enorme. Podía ser un barco para un viaje, pero así repartían el riesgo y también distribuían las ganancias. Así que era una asociación de responsabilidad limitada. Es decir, las formas de organización social y económica eran tan importantes como cualquier tipo de innovación tecnológica, en lo cual también eran muy buenos y tuvieron muchas ideas. Y todo eso requería una especie de infraestructura legal, con la protección de la propiedad privada y de instrumentos comerciales que fueran exigibles ante los tribunales. Por ejemplo, tenían notarios. El banco de cambio que se estableció en Ámsterdam en 1609 fue el primer lugar seguro donde los comerciantes con vastas riquezas podían, ya sabes, depositar su dinero sin ningún temor. Sin temor a que fuera confiscado, por ejemplo, por un príncipe que estuviera en bancarrota y que con desesperación necesitara fondos, sino que los depósitos en el banco de cambio de Ámsterdam estaban garantizados por el gobierno de la ciudad. Y el gobierno de Ámsterdam cumplía su palabra y era confiable con su dinero. Además, estaba compuesto por comerciantes muy ricos cuyos intereses estaban vinculados al éxito del banco. Eso también significaba que el gobierno, dirigido por intereses comerciales, podía pedir dinero prestado a tasas de interés muy favorables. Ese fue uno de los secretos del éxito neerlandés en la guerra contra los españoles. Les permitió financiar su ejército de manera confiable y constante, y podían permitirse tener muchas tropas. La base económica de Felipe II era mucho más precaria, aunque España era, al principio de la revuelta, el país más poderoso de Europa, con el imperio más grande. Había debilidades fundamentales y dependencias. Y cada vez que Felipe se declaraba en bancarrota, los neerlandeses triunfaban. Y Felipe, durante esos años, sobre todo en los primeros y precarios años cruciales, estaba librando varias guerras al mismo tiempo. Estaba luchando contra los neerlandeses, luchaba contra los turcos otomanos en el Mediterráneo, tenía problemas con los moriscos en sus territorios, o incluso musulmanes practicantes en la península ibérica, y en ocasiones también estuvo en guerra con Francia. Ámsterdam, la capital de los Países Bajos en la actualidad, cuenta con más de 100 kilómetros de canales, alrededor de 90 islas y 1.500 puentes. A mediados del siglo XVI, Ámsterdam tenía menos de 30.000 habitantes, pero a mediados del siglo XVII tenía unos 200.000 habitantes. Por lo tanto, tuvo que
planificar nuevas partes enteras de la ciudad. Y eso incluía el semicírculo de 3 grandes canales que rodean el centro medieval de la ciudad. Si se construye una ciudad que está por debajo o en el nivel del mar, se necesitan canales para deshacerse del agua. Esa fue una razón muy práctica. Pero también podían usar las vías fluviales para transportar bienes o productos, por ejemplo, y de alguna manera hace que la ciudad sea más agradable. Y si tienen canales, se pueden traer mercancías por los canales de manera mucho más fácil que mover las cosas a lo largo de malas carreteras, caminos fangosos. Entonces muchos lugares diferentes utilizaban el transporte acuático si podían. Los neerlandeses lo hicieron un arte. Este anillo de canales ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, contribuyendo a la fama de Ámsterdam como la Venecia del Norte. Los 3 principales canales Herengracht, Prinsengracht y Keisergracht forman cinturones concéntricos alrededor de la ciudad. Se cree que a partir del año 1660 los canales se ampliaron y la ciudad adquirió su icónica forma de media luna. Hicieron que la ciudad creciera 4 veces su tamaño y le dio el sistema más intrincado y eficiente de vías navegables del mundo. Un laberinto de canales conectados llevaba mercancías de todo el mundo a la puerta de cada comerciante por los canales. Una flota de miles de barcazas pequeñas transportaba las mercancías desde los grandes barcos en el puerto hasta todos los rincones de la ciudad. Más de 1000 almacenes a lo largo de los canales eran abastecidos por estas barcazas impulsadas por hombres. Junto a los principales canales se encuentran 1550 edificios monumentales. Estas casas servían como hogares y como lugares de trabajo. Los pisos del sótano de muchas casas junto a los canales incluyen grandes puertas utilizadas como entradas a las tiendas o para almacenamiento. Si miramos arriba, veremos que muchas de las fachadas están adornadas con un gancho y no con una decoración. El gancho está allí para permitir que los residentes suban objetos grandes por la ventana. El corazón histórico de Ámsterdam sigue en gran medida en pie, como lo era en los años de la Edad de Oro. ¿Y qué forma toma? De casas. Las casas de estos comerciantes encontraron miles y miles de casas que pertenecieron a esta próspera clase mercantil que se desarrolló a partir de la hegemonía comercial de Ámsterdam en toda Europa y se extendió por todo el mundo. A medida que crecía la riqueza del comercio, estas casas junto a los canales se volvían más imponentes. Este es el Trippenhuis, construido por los hermanos Tripp, comerciantes de armas. En la actualidad es la sede de la Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos. El famoso cuadro de Rembrandt, La Guardia Nocturna, solía colgarse aquí, y el edificio conserva muchas características originales, incluyendo sus techos pintados. El arte eclesiástico casi no existía en la recién independizada República de los Países Bajos. En el sur, donde la España católica aún controlaba lo que hoy es Bélgica, artistas como Pedro Pablo Rubens seguían siendo solicitados, produciendo extraordinarias obras religiosas para la aristocracia católica de Europa. Una estatua de Rubens todavía se encuentra hoy frente a la gigantesca catedral de Amberes, mientras que en su interior se exhiben 2 de sus extraordinarias obras maestras en el centro de esta inmensa iglesia. La elevación de la cruz, Peter Paul Rubens, 1609. El descendimiento de la cruz, Peter Paul Rubens, 1614. Pero en la República de los Países Bajos, el clero tenía poca influencia terrenal. La Iglesia Católica Romana había sido más o menos suprimida desde el comienzo de la Guerra de los 80 años con España. La riqueza y el estatus social pertenecían de manera exclusiva a los protestantes. Hoy en día, los pintores más conocidos de la Edad de Oro neerlandesa son las figuras más dominantes de ese periodo: Rembrandt, el maestro de Delft Johannes Vermeer
y Franz Holz, quien infundió nueva vida al retrato. Este fue un momento fantástico para ser un artista, porque antes en otros siglos y lugares, para ganarse la vida como artista, se necesitaba el mecenazgo, se necesitaban de encargos de la iglesia, realeza y nobleza. En la República de los Países Bajos, por primera vez, se podía producir arte para el mercado abierto, sabiendo que la gente lo compraría, porque al mismo tiempo presenciamos la aparición de esta nueva clase media que era cultivada, culta y estaba ansiosa por comprar arte para sus hogares. Tenían un estilo de vida muy cómodo para la burguesía. Tenían muchas libertades políticas que no habían tenido antes. Y, por supuesto, es cuando asociamos a los grandes artistas, los neerlandeses, que aparecen y podían venderlos a esta burguesía enriquecida. Hay una paradoja interesante en el calvinismo. A los calvinistas se les enseñaba a creer que las riquezas no eran a fuerzas algo bueno, en realidad dependía de cómo se manejaran. Pero vivir de manera austera, vivir una vida sobria, una vida sencilla, en realidad complacía a Dios. La paradoja está en que esa ideología o teología que desarrollaron los calvinistas, basada en trabajar muy duro, vivir de manera austera, aprovechar al máximo los talentos, fue un éxito comercial. Los calvinistas querían vivir una vida austera, pero se volvieron muy ricos y al mismo tiempo se sentían avergonzados por esto. Un gran número de burgueses neerlandeses adinerados, patrocinadores mercantiles, fueron los impulsadores de la popularidad del retrato de grupo. Los retratos de grupo grandes, sobre todo de gremios cívicos y milicias como La Guardia Nocturna de Rembrandt van Rijn, fueron muy populares. La compañía de la milicia del Distrito Segundo, mejor conocida por su apodo La Guardia Nocturna, muestra a una de las guardias cívicas de Ámsterdam. Fue creado para su cuartel general. Es muy interesante porque estas milicias civiles estaban ahí tanto para protegerse contra la invasión enemiga como para mantener el orden civil. Así que eran, en pocas palabras, el ejército, los bomberos y la policía todo en uno. Pero también eran organizaciones importantes para establecer contactos sociales. Ser parte de una guardia cívica significaba que de verdad se había triunfado en la sociedad. Ser parte de un retrato como la Guardia Nocturna era un gran privilegio, y se pagaba al artista según la posición que se ocupara. Así que las personas que estaban al frente y en el centro pagaban un poco más para mostrar más el rostro en comparación con las personas que estaban atrás. Todo se trataba de estatus, de mostrar riqueza. Esa era una de las formas interesantes en las que se reflejaba la sociedad. El estatus social estaba determinado en gran medida por los ingresos. La nobleza terrateniente tenía de alguna manera poca importancia. Era la clase mercantil urbana la que dominaba la sociedad neerlandesa. Mientras que los aristócratas ricos a menudo se convertían en mecenas del arte en otros países, este papel lo desempeñaban los prósperos comerciantes. El arte de la Edad de Oro también incluía una gran cantidad de representaciones de la vida cotidiana. A medida que los neerlandeses exploraban el mundo cosechando sus tesoros, la cartografía y la celebración del nuevo conocimiento se convertían en un arte. Creo que estos mapas y globos representan muy bien este interés en el comercio y en los viajes neerlandeses. Esta es una gran era de los viajes y la exploración. Y es natural que eso se refleje en estas pinturas, ya sea a través de objetos recolectados de todo el mundo, ya sea a través de mapas o cartas de navegación. Estas son pinturas que celebran las fortalezas de la sociedad neerlandesa en este periodo. Las pinturas que resaltaban las fuentes de comercio y poder naval que marcaron la Edad de Oro de la República también eran muy buscadas. El agua es una parte muy importante de la psique neerlandesa. El mar en sí mismo es una fuente muy importante de comercio e industria, desde la pesca hasta la construcción naval. Y sabemos que los canales y vías fluviales también eran fuentes importantes de transporte y comunicación. Por lo tanto, una pintura como esta de verdad atraería a un miembro de esta clase mercantil
Sobre esto se construyó los Países Bajos. Es justo el tipo de cosa que tendrían en su casa. Van de Velde pintó una calma y se especializó sobre todo en la pintura de barcos. La idea de que podía basar su carrera solo en la pintura naval era algo que solo podía ocurrir en Países Bajos. Y eso fue a lo que él se dedicó, y su padre también. Fue una familia de artistas que se especializaron solo en la pintura de barcos. Y lo que hace que sus pinturas sean tan grandiosas es que estos eran retratos de barcos reales. Ilustraron hasta el más mínimo detalle, eran muy precisos. La pintura de paisajes también se hizo muy popular. Las personas podían permitirse lo que en otros lugares de Europa no se podía, y las personas tenían decoraciones en sus paredes, compraban pinturas, y los artistas respondieron a la existencia de este enorme mercado doméstico, produciendo cosas que eran asequibles. Los paisajes eran, en su mayoría, pinturas bastante económicas. No eran tan costosas como las pinturas de escenas bíblicas, por ejemplo, o escenas de la mitología griega y romana. Y así estaban al alcance de la clase media burguesa. El Rijksmuseum de Ámsterdam alberga muchos de los tesoros de esta era de auge y también de declive, simbolizada por la obra de grandes maestros como Rembrandt. Su obra maestra, La Guardia Nocturna, que ahora es exhibida aquí, sigue siendo una de las obras emblemáticas de la época. Un género especial en este momento también era la naturaleza muerta. Este estilo de pintura ornamentado se desarrolló en la década de 1640 en Amberes y enfatizaba la abundancia al representar una diversidad de objetos, frutas, flores y caza muerta, a menudo junto con personas y animales vivos. El estilo fue adoptado por artistas de la República de los Países Bajos. La naturaleza muerta de Jan van Hausen es, sin duda, interesante, porque los neerlandeses estaban obsesionados con las flores del siglo XVII y creo que aún lo están. Captura a todas esas diferentes flores que no crecen en la misma temporada del año, que no están en flor al mismo tiempo, pero por un momento se preservan en un solo jarrón y es hermoso. Pero la naturaleza muerta no sería posible sin el comercio y el imperio, porque fue gracias a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales que todas estas nuevas especies de flores, de tulipanes, se compraban desde todo el mundo y se llevaban de vuelta a Países Bajos. Leiden fue el lugar de nacimiento de Rembrandt y vivió aquí durante los primeros 25 años de su vida. También es famosa por su molino de viento, uno de los más antiguos de los Países Bajos que data de 1723 y estuvo en funcionamiento hasta hace 50 años. Leiden fue el epicentro de la fiebre del tulipán, que se apoderó de los Países Bajos durante la Edad de Oro. Sus jardines botánicos son los más antiguos del país, y fue aquí donde Carolus Clasius cultivó los primeros tulipanes a partir de un solo bulbo traído desde la Turquía otomana. También fue donde Franz von Siebold trajo más de 700 plantas desconocidas a medida que los comerciantes neerlandeses se expandían por todo el mundo. Los barcos neerlandeses transportaban a los naturalistas enviados por el cazador de plantas, Linneo, para recolectar muestras de todo el mundo. La Universidad de Leiden atrajo a pensadores libres e intelectuales de toda Europa. Si pensamos en los mayores filósofos del siglo XVII, puede que mencionemos a Descartes, quien era francés, pero vivió más de 2 décadas en la República de los Países Bajos. John Locke, quien pasó algunos años ahí cuando las cosas no eran seguras en Inglaterra, y Spinoza, quien era judío y nació en Ámsterdam, era de la comunidad judía de Ámsterdam y, en última instancia, un disidente de esa comunidad, pero no tenía que pertenecer a la iglesia oficial de la República de los Países Bajos, ni tenía que pertenecer a ninguna iglesia. Debido a que las personas tenían libertad de conciencia, significaba que se les dejaba en paz, en función de lo que pensaban y creían. Gracias a la tolerancia de los Países Bajos, las editoriales florecieron. Muchos libros sobre religión, filosofía y ciencia que podrían haber sido controversiales en el extranjero se imprimieron en los Países Bajos y se exportaron de forma secreta a otras naciones. Países Bajos se convirtió en la imprenta de Europa. Si se quería escribir un tratado ateo en Francia o en Inglaterra, eso hubiera sido muy difícil. Podían ser perseguidos, los libros confiscados o incluso ser encarcelados.
En los Países Bajos en realidad no era tan diferente, dependía de dónde publicar el libro. Pero siempre se encontraba una manera, así que había una enorme industria clandestina y casi ilegal de publicación de libros. Y si descubrían al impresor, solo se iba a otra ciudad y lo imprimía allá, y esperaba que las autoridades fueran un poco más indulgentes. La República de los Países Bajos, que surgió en esas provincias del norte como un país independiente, tenía una iglesia oficial. Era la calvinista. Pero todos en el país disfrutaban bajo la ley de la libertad de conciencia. Ese era un principio fundacional de la República, la libertad de conciencia. Ahora, ¿qué significaba eso? Como mínimo que no estaban sujetos a alguna inquisición, que los interrogara acerca de en qué creían o que no podían ser procesados por sus creencias o por lo que podían decir o llegar a leer o cómo pudieran cantar. Se convirtió en parte de la imagen de los neerlandeses. También se convirtió en un punto de identidad nacional, en una característica distintiva a los ojos de los propios neerlandeses. Todo esto fue posible en el siglo XVII gracias a un increíble imperio comercial marítimo que no solo llevó muchas riquezas a ciudades como Ámsterdam, sino que permitió que las especias, el azúcar y las frutas exóticas se consumieran en la mesa. Ningún país había dominado antes la economía mundial, como los neerlandeses lo hicieron durante 50 a 75 años. Este diminuto país dominaba la economía europea y, por extensión, gran parte de la economía mundial, algo extraordinario para un país con un territorio tan pequeño y una población tan reducida. En el puerto de Ámsterdam, hoy en día se puede visitar una réplica del Amsterdam, un barco de carga del siglo XVIII de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Se usaba como transporte entre la República de los Países Bajos y sus asentamientos y fortalezas en las Indias Orientales neerlandesas. Está atracado junto a la sede del almirantazgo, desde donde partían y regresaban muchos de estos lucrativos viajes. ¿Qué es una edad de oro? Una edad de oro es cuando todo va bien, cuando hay sincronía y un refuerzo mutuo de diferentes aspectos que funcionan en armonía, y así los diferentes sectores de la economía tenían que reforzarse de forma mutua. La agricultura, el comercio, las finanzas, la industria, todos trabajando juntos y construyendo sobre los éxitos de los demás y dependiendo unos de otros. Pero no fue solo un fenómeno económico. Sin la riqueza, ¿cómo iba a darse el esplendor cultural? ¿Dónde estaría el mercado? ¿Quiénes iban a ser los compradores de los bienes culturales producidos si no había suficiente riqueza y si no estaba bien distribuida? Una de las características distintivas de los neerlandeses fue la distribución relativa y una relativa igualdad. Cuando se trataba de riqueza, todo era relativo, pero había una estratificación intermedia muy amplia. En el próximo episodio exploraremos la extensión del imperio neerlandés, sus batallas con los portugueses, sus profundos vínculos con el comercio de esclavos, su declive ante sus rivales los británicos y cómo los neerlandeses actuales reflexionan sobre sus glorias pasadas de la Edad de Oro.